Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy son las fuentes del derecho civil. ¿Y por qué es importante conocerlas? Ya que nos va a permitir entender cómo funciona nuestro sistema jurídico. Dedicaremos este podcast a los modos o formas de manifestarse externamente las fuentes del derecho civil y su orden jerárquico de aplicación, donde se encuentran la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es qué es una fuente del derecho. Pues bien, puede designarse como fuente jurídica a cada fuerza social con facultad normativa creadora. Dentro de este significado cabe distinguir un doble sentido, uno material y otro formal, de manera que por un lado lo sería toda fuerza social capaz de crear una norma jurídica con valor vinculante y por otro lado las formas de manifestarse expresamente al exterior el derecho positivo. En nuestro ordenamiento, en el artículo 1, apartado primero del Código Civil, encontramos expresamente la respuesta a cuáles son las fuentes formales, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Conviene destacar, entre otras cosas, el establecimiento de un orden jerárquico de las fuentes del ordenamiento jurídico español, que es el que determina la primacía y subordinación respectiva de las fuentes de acuerdo con su rango y su eficacia. El principio de jerarquía está consagrado por la propia Constitución, que en su artículo 9 proclama que la Constitución garantiza esta jerarquía normativa. En cuanto al rango de las disposiciones legales, el número 2 de este artículo primero dispone que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Si se trata de fuentes del mismo rango, prevalece la posterior y la especial sobre la general. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido, de ahí su relevancia. Vamos a empezar a analizar cada una de estas fuentes. En primer lugar, hemos dicho que se encuentra la ley, que es la primera de las fuentes del derecho. A través de la ley, los órganos encargados de la función legislativa declaran cuál es la voluntad del Estado en orden a regular determinadas situaciones jurídicas. Podemos considerar como ley aquella norma escrita emanada de los órganos que tienen atribuida la potestad legislativa. Y dentro de la ley tenemos que hacer referencia siempre, en primer lugar, a la Constitución, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento y, en cuanto tal, tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetas a ella. Los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales contenidos en la Constitución vinculan en ese sentido a todos los poderes públicos. En cuanto a norma jurídica superior, de ella derivan todas las demás, puesto que las que no estén de acuerdo con la Constitución quedan derogadas. Por lo tanto, se trataría de la fuente de las fuentes del derecho, ya que todas las demás se deben adaptar a ella. Y además, la Constitución como fuente del derecho inspira todo el ordenamiento jurídico, por lo que éste, en su totalidad, debe ser siempre interpretado de acuerdo con la Constitución española. A continuación, tras la
Constitución, pues nos encontramos con el resto de leyes, ¿no? Que ahora haremos referencias: leyes orgánicas, ordinarias, leyes marco, leyes de armonización, decretos leyes y decretos legislativos, leyes de las comunidades autónomas, y, como decía, vamos a hacer una breve referencia a cada una de ellas. En cuanto a las leyes orgánicas, se trata de un tipo especial de leyes para cuya aprobación se requiere un quórum especialmente reforzado en el Congreso de los Diputados por referirse a materias a las que la Constitución otorga una particular relevancia. Luego nos encontraríamos con las leyes ordinarias, que son las que emanan del órgano legislativo ordinario, las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado, y son las leyes normales u ordinarias que se aprueban por mayoría simple por estos miembros del Congreso y del Senado. Nos encontramos después con las leyes marco y leyes de armonización. En cuanto a las leyes marco, son una forma de ampliación de las potestades legislativas de las comunidades autónomas. Mediante ellas, mientras estas leyes marcos, el Estado habilita a las comunidades para dictar normas legislativas en materias de competencia estatal. Por tanto, esa ley marco establece determinados principios, bases o directrices que han de ser desarrolladas posteriormente mediante las leyes de las comunidades autónomas. Las leyes de armonización constituyen una técnica normal de relación y conexión entre ordenamientos jurídicos sectoriales que producen una unificación en la regulación contenida en las disposiciones, ¿no? de las, por ejemplo, de las comunidades autónomas. Decretos leyes y decretos legislativos. Pues se tratan los decretos leyes de una norma con rango de ley que emana, por vía de excepción, de un órgano que no tiene atribuido el poder legislativo, concretamente el Gobierno, ¿no? O el Consejo de Ministros. En cuanto a la legislación delegada o decretos legislativos, constituyen una transferencia de la potestad legislativa que en favor de la Administración hace el Poder Legislativo. Nuestra Constitución regula dos variedades de leyes delegadas, como son los textos refundidos y los textos articulados o decretos legislativos. En cuanto a los textos refundidos, pues nos encontramos que cuando una pluralidad de textos legales regulan una misma materia, es normal y conveniente, claro está, que el último de ellos delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir todos, de modo que se simplifique y sistematice así la legislación vigente sobre dicha materia concreta. En cuanto a los textos articulados, proceden de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una ley conforme a unas bases que el propio legislador enuncia en una ley de bases. En cuanto a las leyes ya de las comunidades autónomas, que es otra de las leyes que hemos dicho que vamos a hacer referencia, debemos recordar, como ya dijimos en el anterior podcast, que las comunidades autónomas tienen potestad de dictar normas jurídicas con fuerza de ley en las materias propias de su competencia y dentro de su territorio. En el caso de que una comunidad autónoma no legisle en materia de su competencia, pues se aplicarán las leyes estatales, siendo supletorias. Por último, en cuanto a las leyes, hay que hacer mención a los tratados internacionales y al derecho de la Unión Europea. Respecto a los tratados internacionales, una vez publicados en España oficialmente, forman parte del ordenamiento interno y en ese principio de jerarquía normativa se situarían por debajo de la Constitución, pero por encima de las otras leyes, ¿no?, a las que hemos hecho referencia. Y en cuanto al derecho de la Unión Europea, los reglamentos y en su caso las directivas de la Unión Europea se sitúan en esa pirámide normativa también por debajo de la Constitución y de los tratados internacionales, pero por encima de las leyes. Bien. A continuación, una vez que ya hemos analizado esta primera fuente del derecho, vamos a analizar la segunda, que aparece recogida en nuestro Código Civil y que es la costumbre. Pues bien, la costumbre, en su consideración de fuente del derecho, solo rige en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público y que resulte probada. Además, también hay que tener en cuenta que existen casos concretos en los que la ley se remite a la costumbre para regular alguna cuestión. Pero como fuente del derecho tenemos que tener claro que esa costumbre solo rige en defecto de ley
y siempre que no sea contraria a la moral, al orden público, y además hay que probarla. Ahora diremos estos requisitos los ampliaremos. A diferencia de las leyes que surgen tras un acto del Poder Legislativo, como hemos visto, ¿no? Una aprobación, en un caso con una mayoría reforzada, en otros con una mayoría simple, y requieren además un proceso de elaboración, una declaración y una promulgación y publicación, la costumbre, sin embargo, es la forma espontánea y popular de la creación del derecho, por la actuación uniforme y continuada habitual de los grupos sociales. En cuanto a la generalidad del uso, no quiere decir que se observe en todo el territorio del Estado o de una región, ya que muchas de las costumbres son locales, sino lo que se pretende es que sean realizados, para que tenga esa validez, por la generalidad y no solo por algunos individuos aisladamente. También esa generalidad puede referirse a una determinada clase de personas, un grupo de personas como pueden ser los comerciantes, los agricultores, industriales, el sector que sea concreto. Y otro requisito preciso que no debemos perder de vista es que esa costumbre no puede ser contraria ni a la moral ni al orden público. Vamos a ver las clases de costumbres y cuál de ellas constituye fuente del derecho, porque tenemos distintas clases de costumbres en relación o que guardan con la ley. Y así tenemos pues las costumbres secundum legem, praeter legem y contra legem. Vamos a explicarlas cada una de ellas y analizar el valor que tienen. En primer lugar, nos encontramos con la llamada costumbre contra legem, contra ley. Pues bien, es decir, sería una costumbre que introduce una norma contraria a la ley. Desde que la ley adquirió la supremacía sobre la costumbre, que así está establecida en el artículo 1 del Código Civil, no es posible como regla general admitir esa costumbre contra legem. Por ejemplo, vamos a suponer, es una costumbre aparcar en zonas prohibidas. Costumbre, pues sí, efectivamente extendida socialmente, pero multada legalmente, con lo cual no tendría validez. Y también aquí tenemos que realizar una excepción en el derecho foral, porque dentro del territorio español, en el derecho foral de Navarra, se admite la costumbre como fuente del derecho por encima de la ley, con unos requisitos, que sea notoria y probada, aunque sea contraria a la ley, siempre que no se oponga a la moral y al orden público, siendo preferida la costumbre local respecto a la general. Es verdad que luego, si nos ponemos a buscar ejemplos, es muy difícil encontrar alguno, pero sí que en principio habría que ¿por qué? Porque al final todo está regulado, ¿no? O casi todo está regulado. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que en el derecho civil foral de Navarra existe esa excepción. Bien. Nos encontraríamos después con la costumbre secundum legem, que es la costumbre que interpreta la ley, dándole un determinado sentido. Tampoco es verdadera fuente del derecho, porque no actúa en defecto de ley, sino que simplemente le da una interpretación a la misma. Y ya por último nos encontramos con la llamada costumbre praeter legem, que es la costumbre que regula una situación no prevista por la ley. Y esa sí que es la verdadera fuente del derecho a la que se refiere el artículo 1 del Código Civil. El título preliminar en ese Código Civil que recoge esas fuentes del derecho exige que la costumbre resulte probada. Al contrario, evidentemente, de lo que sucede con la ley, para que pues, aquí en la costumbre no rige ese principio iura novit curia, que significa que el tribunal conoce el derecho. Por lo tanto, se exige la prueba de la costumbre al que pretende su aplicación. En la compilación navarra, que antes hemos mencionado, sigue apareciendo esa excepcionalidad porque dispone que la costumbre que no sea notoria debe ser alegada y probada ante los tribunales. Por lo tanto, si es notoria, no haría falta esa prueba, de ahí su excepcionalidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, como he dicho, esa matización.
¿Qué ocurre respecto a los usos jurídicos, que también se encuentran regulados en ese artículo primero? Pues bien, el Código Civil dispone que los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Por lo tanto, se parte de la distinción entre usos interpretativos y usos normativos para excluir de la función de fuente del ordenamiento jurídico a los usos meramente interpretativos. Son frecuentes, y de ahí su relevancia, las remisiones del Código Civil a los usos jurídicos en determinados negocios jurídicos, que adquieren así un valor específico, ¿no? En ese reenvío que hace el legislador pues por ejemplo, en temas en el artículo 1496, relativo, bueno, ahora no vamos a entrar porque esto se analizará en su momento mucho más adelante en otras materias. En cuanto a la acción recibitoria de las ventas de animales, en el artículo 1580, que es relativo a la reparación en predios urbanos de cuenta del arrendador, o incluso más relevante, el artículo 1599, que establece que si no hubiera pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá pagarse al realizarse la entrega. Pues bien, a estos usos jurídicos no meramente interpretativos les serían de aplicación, en cuanto a costumbre, los mismos requisitos que se exigen a la misma, a la costumbre que hemos analizado antes. Por último, tenemos que realizar, en cuanto a estas fuentes del derecho, una reflexión, unas referencias a los principios generales del derecho. Vamos a empezar mejor con un ejemplo de principio general, quizá que es el que se me ocurre, el más frecuente utilizado, que es el de la buena fe en toda relación jurídica. Bien, los principios generales del derecho como fuente solo se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio del carácter informador que tienen de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el Código Civil atribuye a los principios generales del derecho una doble función. Por un lado, como función, como decíamos, informadora de todo el ordenamiento jurídico. Esta función significa que deben ser tenidos en cuenta al crear y aplicar otras fuentes del derecho, porque el legislador por lo que procura es que las normas se ajusten siempre a los principios generales, y esto mantiene una especial relevancia cuando se trata de principios generales formulados expresamente y recogidos en la Constitución, porque su infracción puede dar lugar a un recurso de inconstitucionalidad. Esa función informadora de los principios pues constituye también una orientación. Por lo tanto, se pueden resolver las dudas que pueden servirnos para resolver las dudas que puedan originarse en la aplicación de la ley y la costumbre. Y la segunda función que atribuye el Código Civil a los principios generales del derecho es esa función supletoria como fuente del derecho en defecto de ley y costumbre. Se aplicarán los principios generales en defecto de ley o costumbre, con lo que las lagunas que estas fuentes puedan presentar, pues los jueces y los tribunales deben solucionarlas acudiendo a estos principios generales. Y ya por último vamos a hacer una referencia a la jurisprudencia. Y lo primero que tenemos que decir es que la jurisprudencia, igual que la doctrina o la analogía, no son fuentes de derecho, sino que aplican, interpretan o estudian una fuente formal. Y vamos a analizar la jurisprudencia, que en sentido material es el conjunto de sentencias del Tribunal Supremo por la que se revela el modo uniforme de aplicar el derecho. El Código Civil, en su artículo 1.6, establece que es la doctrina, la jurisprudencia es la doctrina que de modo reiterado establece el Tribunal Supremo al interpretar precisamente la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ese concepto de jurisprudencia debe ser matizado y que tengamos en cuenta algunas premisas. Primero, solo constituye jurisprudencia como tal el conjunto de sentencias y el criterio de doctrina del Tribunal Supremo.
O sea, por tanto, no es jurisprudencia la que proviene de otros tribunales u órganos, como puede ser la Audiencia Provincial, las resoluciones de la Dirección General de Registro del Notariado, ni siquiera las del Tribunal Constitucional, a pesar, evidentemente, de su fuerza o su valor jurídico. Por otro lado, esta jurisprudencia del Tribunal Supremo debe ser de la sala correspondiente a la materia de que se trata. En nuestro caso, pues evidentemente tendremos que fijarnos o tenemos que en las de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Para poder afirmar que existe, evidentemente, un conjunto de sentencias y un criterio o una doctrina jurisprudencial, es preciso que exista más de una sentencia que resuelva la cuestión en el mismo sentido. Por lo menos 2 sentencias con la misma doctrina jurisprudencial. Esto no significa que tienen que ser casos idénticos, sino que la misma cuestión jurídica sea resuelta con el mismo criterio. Y claro está que evidentemente se haya establecido en cada sentencia como fundamento del fallo, ¿no? Incidentalmente, no de pasada. Bien. En el caso de que sobre una misma cuestión existan sentencias contradictorias, que puede suceder, hay que señalar que el cambio de jurisprudencia pues muchas veces se produce por un cambio, ¿no?, en la realidad social o porque se advierte, ¿no?, de que la doctrina anteriormente dictada era errónea. Pues bien, la doctrina o la jurisprudencia vigente va a ser la última dictada, pero hay que también tener en cuenta que eso no impide que en un momento dado vuelva el Supremo a pegar un giro y no siga esa doctrina o vuelva a la antigua. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo no se vincula a sí mismo y puede cambiar de criterio. Y ya por último, y volviendo con la cuestión apuntada al inicio de la exposición al hablar de la jurisprudencia, conviene, y reitero, dejar claro que la jurisprudencia no es una fuente del derecho. De hecho, el apartado 6 del artículo 1 del Código Civil dice que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre, como decíamos, y los principios generales del derecho. Así se ha señalado que la jurisprudencia, por mucho valor que se le conceda, no es fuente del derecho en el sentido creador de normas. La función, por lo tanto, que se le asigna es pues de complemento o de integración del ordenamiento jurídico. Me despido, ahora ya sí. Espero que estas explicaciones generales os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje y contenido de las fuentes del derecho civil y os doy las gracias por vuestra atención y motivación en el análisis de esta temática. Y nos vemos en el siguiente podcast.